Compañeros y compañeras, un gusto saludarles. Qué bueno tenerles nuevamente en clase el día de hoy. Buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Qué bueno que me escuchen. Miren, en lo que se integran otros compañeros, porque hasta ahora vemos 44, pero en lo que se integran, habíamos dicho que no iba a haber clase, pero han dado instrucciones por ser una semana de exámenes, pero han dado instrucciones que se tengan clases hasta el día de hoy y a partir de mañana ya no por el tema de examen. Pero con todo el gusto del mundo poder platicar el día de hoy. La primera, minutos de información en lo que se van integrando otros compañeros. Pues hoy tenemos un tema nuevo, vamos a abordar el tema de la demanda. El día de jueves nos corresponde el segundo examen parcial, el cual va a ser de manera virtual a partir de las 6 de la tarde. Y en razón de ello, vamos a tener un repaso el día miércoles. Miércoles a partir de las 7 de la noche, repaso. De 7 de la noche, hora de inicio, hora de finalización, no, pues no hay hora dependiendo del tiempo de ustedes y dependiendo de las dudas que tengan. O sea, no hay un horario. Como la misma palabra lo dice, es repasar únicamente, compañeros, no es para ir a aprender nada nuevo, sino para ir a solventar dudas, ir a solventar, ir a despejar conocimientos que no tengamos muy claro, pero específicamente dudas. Entonces, eso es miércoles 7 de la noche y el examen jueves 6 de la tarde. Jamie, un gusto saludarle. Levanta la mano. Buenas tardes, licenciado. Una pregunta. ¿Este tema del día de hoy ya no entra en el examen? ¿O No, sí? no, este no entra en el segundo parcial, Jamie. Gracias por Bueno. pregunta, porque Muchas se me gracias. había olvidado aclarar. No, este examen, este sería el para el examen final, ¿verdad? Entonces, no hay alguna duda de la información que di. Solo para ir como repasando un poquito, en la clase anterior, el viernes pasado, estuvimos hablando de el proceso cautelar. Estuvimos hablando de que el proceso cautelar es el proceso en el cual se plantea un escrito inicial solicitando al juez que otorgue providencias cautelares, porque en el futuro se va a plantear un proceso nuevo. Entonces, en razón de eso, es que se plantea este proceso cautelar. Lo más importante es, en los últimos minutos del día viernes, estábamos platicando de que todas estas providencias cautelares, que el punto era que esto se podía plantear previo a plantear un proceso principal, pero que también eso era una cuestión que a mí me interesaba dejar muy claro, pero que también son estas mismas providencias cautelares o medidas de garantía las que se pueden solicitar cuando se plantea una demanda nueva. O sea, cuando uno plantea una demanda ya para que se tiene como pretensión que se declare un derecho, pues también estas mismas medidas son las que se pueden solicitar. Y habíamos ya platicado el viernes pasado que estas medidas cautelares estaban reguladas en el libro quinto, título 1 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ya habíamos dicho que estaban reguladas el artículo 516 hasta el artículo 530. Tiene regulado todo lo de las medidas. Habíamos dicho que las providencias cautelares se dividían en dos grupos: la seguridad de las personas y las medidas de garantía propiamente dicha. Habíamos dicho que la seguridad de las personas, que estaba regulado del artículo 516 al 522, pues es derecho vigente no positivo, toda vez de que ya no muchos se utilizan en razón de la entrada en vigencia de la
ley de violencia intrafamiliar y la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que también regulan medidas muy parecidas. Ahora, lo que sí es derecho vigente y es positivo es el otro grupo de providencias cautelares, que se denominan las medidas de garantía. Y habíamos dicho que las medidas de garantía se dividen en 6: arraigo, anotación de demanda, embargo, secuestro, intervención y providencias de urgencia. Y habíamos dicho que estas medidas de garantía, pues en primer lugar el arraigo estaba regulado del 523 al 525 del Código Procesal Civil y Mercantil, y también estaba regulado en el decreto 15-70, que muchos lo tenemos al final de nuestro código, y los que no lo tienen al final del código, pues es bueno que lo bajemos de internet y lo podamos estudiar. Tenemos la anotación de demanda, que esa es una medida que también está regulada en el artículo 526 y que es una medida que ya les había dicho que muchos la confunden con el embargo. Ambos se pueden declarar para bienes inmuebles, pero lo más importante y lo que hay que resaltar de la anotación de demanda de conformidad con el artículo 526, pues es que esta medida se va a solicitar cuando se esté discutiendo la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre bien inmueble, ¿verdad? A diferencia del embargo, que el embargo que está regulado en 527, ese también se puede solicitar sobre bienes inmuebles, pero ahí no necesariamente se está discutiendo esos derechos reales sobre algún bien inmueble, sino esa es la diferencia básica. En la anotación de demanda se va a solicitar la anotación de demanda sobre el bien inmueble que es objeto de litigio. Caso contrario, el embargo, no, el bien inmueble no necesariamente es objeto de litigio, no es objeto de litigio. Entonces se puede solicitar el embargo sobre un bien inmueble que no sea parte de la pretensión o de la discusión que se esté haciendo en el proceso. Por el contrario, el 527 nos señala la medida de garantía que se denomina embargo y que se puede decretar sobre bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado. Esto puede ser bienes muebles o inmuebles, puede ser embargo de salarios, embargo de bienes inmuebles, embargo de cuentas bancarias, etcétera. Y también habíamos hablado del secuestro, que es desapoderar el bien inmueble. El mejor ejemplo típico, yo les había dicho, los vehículos, una motocicleta o un vehículo automotor que se puede ir a secuestrar para que el actor lo tenga bajo su administración. 529 nos daba la intervención o intervención mercantil, le llaman también en la doctrina, que es cuando se solicita al juez que se intervenga una empresa mercantil y entonces el actor ya interviene en una parte de la administración de esa empresa mercantil. Y de último habíamos quedado con la medida de garantía que regula el artículo 530, que se refiere a o se denomina la providencias de urgencia. Esta, en los últimos minutos, así rápido yo les había indicado, esa providencia de urgencia, tal y como estipula el artículo 530, es fuera de los casos regulados en los artículos anteriores y otras disposiciones del Código. ¿Qué quiere decir esto? El providencias de urgencia es cuando haya necesidad de una medida de garantía que no se puede cumplir su fin o no es idónea, ni a través del arraigo, ni la actuación de demanda, ni el embargo, ni el secuestro, ni la intervención, entonces se le solicita al juez una providencia de urgencia. La providencia de urgencia, yo les decía, uno le tiene que inventar el nombre, uno la tiene que crear. Es para aquellas formas de cómo garantizar el proceso, de aquella medida de garantía que no se pueda garantizar con ninguna de las 5 anteriores que ya mencioné. Esas son las providencias de urgencia, ¿verdad? No hay estipulada una medida en específico. Entonces, yo le ilustro al juez, le invento al juez
cuál es la medida de garantía que se debe de otorgar. Eso era lo último que estábamos viendo el día viernes pasado. No sé si hay alguna duda, algún comentario, compañeros. Si no, iniciamos con el tema del día de hoy. Todo bien, licenciado. Muchas gracias, María Andrea. Entonces, hoy estaríamos iniciando un nuevo tema que se llama la demanda. Para esto, ya lo indiqué en la clase anterior, es requisito, desde hace varios días les he dicho que es necesario leer, estudiar, aprender el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Para este tema es necesario que nosotros conozcamos el artículo 61, 63, 79, 106, 107, 108 del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso ya se los he repetido en muchas veces. Pues iniciamos hablando de el escrito inicial de demanda. El escrito inicial de demanda y sus yo aquí le agregué otro párrafo al título y su incidencia en la práctica tribunalicia, porque también es importante aquí voy a hablar no solo de la demanda, sino algunas prácticas que se dan en lo cotidiano en los tribunales. Entonces. Disculpe, buenas tardes. ¿Sí se logra ver la presentación? Sí, por supuesto, vale. Gracias. Bueno. Gracias, Marta. Le agradezco mucho. Entonces, si podemos correr la presentación. En primer término, es bien importante indicar que para hablar del tema de la demanda, está muy interrelacionado un principio procesal que se llama el principio dispositivo. Ustedes ya lo saben porque lo hemos estudiado en otros cursos. Y el principio dispositivo es muy sencillo, en el sentido de que el juez no puede iniciar de oficio un proceso civil. A diferencia de otros procesos que tienen acción pública, como por poner un ejemplo, el derecho penal. Allá el Ministerio Público puede iniciar una investigación de oficio, porque surja una noticia o porque alguien presente una denuncia o porque se sepa a través de un medio de comunicación de una noticia que puede iniciar un proceso penal a través de una investigación el Ministerio Público de oficio. En ese sentido, en el derecho civil no. Acá rige el principio dispositivo y el juez no puede iniciar de oficio un proceso. Es necesario que haya una instancia de parte. La actividad jurisdiccional en lo civil solo puede iniciarse por petición de parte. Y entonces, para poder iniciar ese proceso, se necesita llenar ciertas formalidades y se inicia a través de un escrito inicial o demanda. Por favor, entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos definir la demanda? Acá hay dos ejemplos de demandas. Ustedes saben que yo en los exámenes no se exige que sea literalmente la definición, no, pero que tenga las ideas centrales, eso sí. ¿Qué podemos entender por demanda? En primer lugar, es un acto procesal. Ya nosotros en clase anterior ya hablamos de qué son los actos procesales. Entonces, ya no explico eso, pero inicio diciendo que la demanda es un acto procesal. De parte, es un acto procesal de parte, porque hay una parte procesal la que lo va a plantear, por el que se ejercita el derecho de acción y se interpone la pretensión. ¿Qué es la demanda? Pues es un acto procesal a través del cual yo voy a hacer uso de mi derecho de acción. Ya lo hemos hablado varias veces que la acción es un derecho subjetivo. Esto lo hablamos cuando hablamos de este tema al inicio del semestre.
A través del derecho de acción, yo ya planteo mi pretensión. La pretensión, ustedes saben, ya es una petición en concreto. Entonces, eso es lo de la demanda. Sí, por favor. Entonces, la demanda debe de tener requisitos. Y yo ya les dije que es obligatorio que sepamos casi de memoria, por no decir de memoria, estos artículos 61, 63, 79, 106, 107 y 108 del Código Mercantil. Entonces, esos requisitos nos estipulan lo que en la doctrina se denomina los requisitos de admisibilidad. En la doctrina se le denomina los requisitos de admisibilidad a estos, los requisitos que contienen estos artículos. ¿Qué quiere decir? Son artículos que velan únicamente por aspectos de forma para que se nos pueda admitir una demanda. El artículo 61, si nosotros tenemos, yo les voy a pedir por favor que todos tengamos a la mano nuestro código y que podamos tener a la vista el artículo 61. Y el artículo 61, pues, nos estipula, y el título es escrito inicial. Así es el título del artículo 61, que ustedes se dan cuenta. No es el título del artículo, no es demanda, sino es escrito inicial. ¿Por qué? Porque el término escrito inicial es más amplio que demanda. Por eso la frase que está abajo de la presentación. Toda demanda es primer escrito inicial, pero no todo primer escrito es demanda. ¿Por qué? Porque la demanda es un escrito inicial, pero hay escritos iniciales que no son demandas. ¿Por qué? Porque van a haber procedimientos que vamos a poder iniciar con un primer escrito, pero que como no es un proceso per se, entonces no es una demanda. Hablemos del ejemplo propiamente de una prueba anticipada, por ejemplo. No necesariamente es una demanda porque no estamos haciendo una pretensión en concreto, pero es un primer escrito porque estamos solicitando al juez el inicio de un procedimiento que no es un proceso per se. Entonces, esos son los artículos que son básicos para poder iniciar a hablar de la demanda. Artículo 61. El artículo, entonces, si un primer escrito o escrito inicial o una demanda no llenan los requisitos de esos del artículo 61, 63, 79, 106, 107, 108, se deben de rechazar. Los van a rechazar para trámite. Ustedes ya saben que tanto para admitir a trámite una demanda como para rechazar, ¿qué tipo de resolución se debe dictar? Pregunto. Un decreto, licenciado. Efectivamente, Guillermo Jennifer, es un decreto, a través de un decreto. Entonces, si un primer escrito o una demanda no llenan los requisitos del artículo 61, 63, 79, 106, 108 del Código Civil y Mercantil, se va a rechazar. Y en eso el artículo 27 es claro. Estipula que los tribunales van a rechazar en forma razonada toda solicitud que no llene los requisitos que la ley establece. ¿Qué quiere decir? Que debe estar en forma razonada. ¿Qué quiere decir? Que debe de estar motivado o debe exponerse el por qué se va a rechazar la demanda. O sea, ningún juez puede decir, bueno, voy a rechazar la demanda porque sí, porque rechazo. O se rechaza la demanda porque no llena el requisito. No, debe de razonarse por qué. Debe de explicarse cuáles son las causas por las cuales se... Y de igual manera, el artículo 109 del Código Procesal Civil y Mercantil también estipula que los jueces van a repeler, o sea, van a rechazar de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Solo voy a pedir a alguna persona que así, de una manera rápida, pero muy elocuente, pues nos lea el artículo 61. Artículo 61. Escrito inicial. Gracias, Diana. La primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente.
1. Designación del juez o tribunal a quien se dirija. 2. Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente. Su edad, su estado civil, nacionalidad, profesión o oficio, domicilio e indicación de casillero electrónico para recibir notificaciones. 3. Relaciones de los hechos a que se refiere la petición. 4. Fundamento de derecho en que se apoya la solicitud citando las leyes respectivas. 5. Nombres y apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignorara la residencia, se hará constar. 6. Petición en términos precisos. 7. Lugar y fecha. 8. Firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. Gracias, muy amable. Gracias, Diana. Entonces, ese artículo 61 nos da los parámetros en específico que debe de llenar el escrito de demanda. Si ustedes se dan cuenta, la ley nunca estipula cómo es la forma en la que se debe hacer una demanda. No, o sea, ya el estilo, el diseño que nosotros le queramos dar, pues eso es obra propia de cada abogado. Lo que sí da la ley son los requisitos mínimos que se deben llenar, eso sí. Y entonces, esto tiene relación con el artículo 106. Alguien que nos pueda leer el artículo 106. Yo ya les dije que vamos a leer 61, 63, 79, 106, 107. Por razón de tiempo, el 63 no lo vamos a leer, pero ustedes lo deben de leer porque ese solo estipula el tema de las copias, como debe ser. El 79 no lo vamos a leer, pero ustedes lo tienen la obligación de leerlo, pero no lo van a leer porque es el lugar para recibir notificaciones. No nos daría tiempo si estamos leyendo todos los artículos. Ahora, el 106 sí lo vamos a leer. Uriel, levanta la mano. Artículo 106. Contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Gracias, Uriel, es muy amable. El 106 nos estipula básicamente las 4 partes principales, o por decirlo así, la columna vertebral de una demanda. ¿Cuáles son esas 4 partes que estipula el artículo 106? Dice que se va en la demanda, se debe fijar con claridad y precisión. Claridad y precisión. 4 aspectos lo da el 106. Pruebas, fundamento de derecho y petición. Esos 3 aspectos, 3 eran, perdón. 3 aspectos principales. No, perdón, los 4. Se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas, los fundamentos de derecho y la petición. Eso, por decirlo así, son las 4 columnas vertebrales de la demanda. Hechos, pruebas, fundamento de derecho y petición. Por decir así, son las columnas vertebrales de la demanda. ¿Qué esto tiene que ver? Si regresamos nuevamente al artículo 61, nos vamos a ver que el 106 nos da las columnas vertebrales de la demanda. Y ya el artículo 61 nos va desglosando cada uno de otros elementos de forma. Entonces, en el numeral 3, por ejemplo, están los hechos, que allá no les estipulaba el 106. El numeral 4 nos estipulaba el fundamento de derecho, que nos estipulaba el número 6. Y el numeral 3 del 61, hechos. Numeral 4, fundamento de derecho. El numeral 6, las peticiones, que también nos estipulaba el numeral 6. Si se dan cuenta, en el artículo 61, sí no hay lo referente a las pruebas. Eso no lo estipula el 61, pero sí nos estipula el 106. Entonces, esa es
los elementos básicos que se deben de llenar en una demanda. Yo al finalizar esta presentación, tengo ahí un modelo de demanda. Maffer, si nos ubica en las últimas dos presentaciones, láminas de la presentación, vamos a ver eso que está diciendo. Ahí, esto lo vamos a compartir al finalizar la clase. Yo les planteo un modelo de demanda, que ustedes su tarea es que comparemos si llena los requisitos del 61, lo del 63, 79, 106, 107, 108 el Código Postal Civil y Mercantil. Esa sería una tarea. En el examen final y vendrá redactar alguna demanda, entonces tenemos que saberlo. Hoy yo doy la clase, pero si en el transcurso de otras clases tenemos dudas sobre demanda, pues con todo el gusto ustedes nos van proponiendo las dudas y ya las vamos solvendo. Hoy la clase pues es magistral, es muy general, pero ustedes ya al tener la presentación, lean, estudien este modelo de demanda y pues si van surgiendo dudas, ustedes nos la van dando y nosotros vamos dando respuesta. Pero es un primer ejercicio, es que comparemos este modelo que van a tener ustedes con si cumple el requisito del 61, 63, 79, 106, 107, 108 del Código Postal Civil y Mercantil. Esa demanda que está ahí plasmada, pues es una demanda real, es una demanda que fue presentada en el juzgado y pues yo permití copiar. Regresamos. Entonces, si no se llenan esos requisitos del 61, 63, 79, 106, 107, 108, la demanda va a ser rechazada, tal y como ya lo habíamos indicado ahí en los artículos, ¿verdad? Especialmente el 27, que nos dice que se van a rechazar las demandas que no llenen los requisitos legales, especialmente el 27. Si nosotros podemos ver el artículo 61, 63, 79, 106, 107, 108 del Código Postal Civil y Mercantil, podríamos verificar que todos estos requisitos se dividen en tres grandes grupos. En la doctrina se dividen esto en tres grandes grupos. Este contenido de esta presentación la tomé yo del texto Derecho Procesal Civil del doctor Mauro Chacón. Ahí, para las personas que quieran ampliar conocimientos, este tema lo tomé de ese texto. Ese texto tomé como base para poder impartir esta clase. Vuelvo a repetir, el texto Derecho Procesal Civil del doctor Mauro Chacón. Ese fue el que se tomó para esta clase. No tomé el del Mario Gordillo, sino el doctor Mauro. Para las personas que quieran profundizar, pueden ir al texto. Y entonces el doctor Mauro Chacón nos estipula que esos artículos que tienen la ley, los requisitos de admisibilidad, se pueden dividir en tres, que son tres clases o grupos de subjetivos, objetivos y formales. Yo ya les he indicado en clases anteriores, cuando uno habla de elementos subjetivos, siempre se va a referir a las personas. Eso ya ustedes lo han oído en otros cursos, ya lo saben, pero yo solo lo recuerdo porque ustedes ya lo saben. Siempre que se habla de elementos subjetivos, se están hablando del elemento personal, de las personas. En ese sentido, toda demanda o escrito inicial tiene como elementos subjetivos, en primer lugar, la designación del tribunal. Que eso es lo que nos estipula el numeral 1 del artículo 61. O sea, lo primero que uno va a consignar es a qué juzgado va dirigida la demanda. A qué órgano jurisdiccional. Uno tiene que consignar el nombre correcto porque si no, ese es un motivo de rechazo. Segundo, se debe identificar al demandante. Demandante comúnmente no lo llamamos más como actor, pero se debe de identificar al demandante. O sea, yo cuando presento una demanda, el actor debe estar identificado. Eso es lo que señala, si ustedes se pueden verificar, es lo que señala el numeral 2 del artículo 61. Yo debo de cumplir con esos requisitos que señala el numeral 2 del artículo 61. Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, domicilio, lugar para. Y 3, la identificación del demandado. Ese es otro.
elemento subjetivo que también debo identificar. Eso tiene que ver, ustedes lo pueden verificar ahora, con el numeral 5 del artículo 61. El numeral 5 del 61 nos estipula que se debe consignar el nombre y apellido, residencia de la persona que se reclama un derecho. Aquí estamos suponiendo de que el demandado es una persona individual. Si fuera una persona jurídica, pues también la tenemos que identificar, ya sea persona jurídica mercantil o persona jurídica política o persona jurídica social o de cualquier tipo, debemos de identificarla también, ¿verdad? Si hay alguna duda, comentario, me levantan la mano y yo voy dando la palabra y así vamos solventando dudas. Ahora, hay otro grupo de requisitos que son los requisitos objetivos. Estos requisitos objetivos son claramente los que estipula el artículo 106 que ya le dimos lectura. El artículo 106 nos daba, yo les decía, la columna vertebral de una demanda. Tenemos los hechos, los medios de prueba, fundamento de derecho y petición. Ahí están los 4 elementos, que es la columna vertebral de la demanda. Hechos son las circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, cuándo, dónde, qué pasó, que yo, fíjese señor juez, que yo firmé un contrato de compraventa según la escritura pública número tal, fecha tal, faccionada por tal notario, en la cual el demandado me vendió un bien inmueble, el bien inmueble es el inscrito número tal, el 15 de mayo del año 2023 me di una parte, le debo de contar, esos son todos los hechos, son todas esas circunstancias de modo, de tiempo, de lugar que le debo de escribir al. Segundo, fijación de los medios de prueba. Los medios de prueba, si ustedes van, por favor miremos todos nuestro artículo 128, el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil nos da cuáles son los medios de prueba que se pueden diligenciar en el proceso civil. Artículo 128. Entonces, en mi demanda yo ya le debo estipular al juez qué medios de prueba son los que yo le voy a presentar al juez para que se puedan diligenciar y oportunamente valorar en una sentencia. Entonces están ahí los medios de prueba. Cualquiera de esos 7 medios de prueba que estipula el 128. Artículo 120. Tercero, fundamento de derecho. ¿Qué es el fundamento de derecho? Fundamento de derecho, yo le voy a dar al juez las razones por las que considero que yo tengo el derecho que estoy exigiendo en contra del demandado. Le voy a dar mi fundamentación. ¿En qué me fundamento yo jurídicamente? Y ojo que no dice fundamento de ley, dice fundamento de derecho. Muchos acostumbran solo a dar fundamento de ley, o sea, solo le señalan al juez la ley. No, aquí dice fundamento de derecho, o sea, yo le debiera dar al juez mis argumentos de ley, si hay jurisprudencia, si hay doctrina, los principios del derecho que fundamentan mi petición. Le debo dar los fundamentos de derecho, no solo citar ley. Muchos abogados erróneamente solo señalan los artículos. No, eso no es fundamento de derecho. Fundamento de derecho es yo le debo de señalar al juez mis argumentos legales. La ley sí, por supuesto, pero si hay ya jurisprudencia, si hay doctrina, y los principios que fundamentan mi petición. Y de último, el elemento objetivo es la petición, que en la práctica se acostumbra a dividir. La ley no lo dice, pero muchos acostumbran por un orden señalar la petición de trámite y petición de fondo. ¿Qué quiere decir petición de trámite? Es las peticiones meramente formales.
Y las peticiones de fondo sí es estipular la petición concreta que yo le voy a aplicar. Esa es los 4 elementos objetivos. ¿Ok? Si nos vamos, nuevamente, Mafer, yo la voy a molestar. Si nos vamos a la parte última de la presentación, ahí vamos a poder ver en el modelo que yo les estoy presentando cómo el juez, no sé si lo alcanzan a ver, compañeros, o está un poquito, ahí está ya más claro. Gracias, Mafer. Si lo pueden ver, en la primera parte están lo estipulado a los requisitos de los datos del actor. Ahí por una cuestión de confidencialidad, pues borré el nombre, pero aparecía el nombre que estaba ahí. Después dice, el expongo es la parte de introducción de, en este caso, la persona está actuando como mandataria general, entonces está dando los datos del mandato. Y aquí estipula también que comparece a demandar en la vía sumaria a tal demandado. Está ahí la residencia. Después viene el apartado de hechos, que era el primero que yo les decía. Miren el apartado de hechos. Ahí se dan las razones fácticas de por qué considero yo que como actor tengo mi derecho y que le estoy demandando. Aquí se estipula que hubo un contrato, que la persona debe la cantidad de 80.447 quetzales por el pago de una deuda. Eso es. Abajo, miren, está el otro apartado, que es medios de prueba. Ahí, gracias, Mafer. Ahí te citan qué medios de prueba se van a presentar. Acá hay divergencia. Muchos juzgados son del criterio que sí ya hay que estipular de manera individualizada los medios de prueba. En otros juzgados, y yo soy de este criterio, que solo hay que dejar, excepto la prueba documental, esa sí hay que especificarla y hay que acompañarla. Para eso ustedes van a leer el artículo 107 y 108, ese es el 107 y 108 exige que los medios de prueba documental, eso sí haya que acompañarlo de una vez y citarlo. Pero fuera de esos medios de prueba, los otros que estén en el 128, mi criterio es que no hay que necesariamente de una vez especificarlos, ya hay que ofrecerlos, pero no hay que especificarlos de una vez. Acá, si ustedes se dan cuenta, en este ejemplo, el numeral 1 ofreció el medio de prueba de declaración de parte. El numeral 2 ofreció documentos. Ese documento tiene A, B, C, D, E. En el numeral 3 ofreció reconocimiento judicial. Fueron los 3 medios de prueba que en general ofreció, pero pudo ofrecer más. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son los medios de prueba? Los que señala el artículo 128. Entonces, y después miren, ustedes está el apartado que ya les dije, fundamento de derecho. Eso lo estipula el artículo 106 y el numeral 4 del artículo 61. Y después viene el último apartado, la petición. Que aquí, como yo les indiqué, lo dividieron en petición de trámite y petición de sentencia. Otros les escriben petición de fondo. Ustedes se dan cuenta, miren, están 2 apartados, petición de trámite y petición de sentencia o de fondo. En las peticiones de trámite solo son aspectos formales, que se reconozca la personería, que se tenga por aceptado el memorial, que se admita la demanda, son cuestiones nada más de forma. Ahora, miren en la petición de sentencia, ahí sí, que se declare con lugar la presente demanda en la vía sumaria mercantil por incumplimiento por el pago de esa tarjeta de crédito promovida por mi representada XX Sociedad Anónima en contra del señor tal y tal por la cantidad de 80.447 quetzales con 91 centavos. Y en consecuencia se condena a la parte demandada al pago de capital, cuotas, intereses, gastos, etcétera, etcétera. ¿Ustedes se dan cuenta? Miren, esas son las 2 clases de peticiones. Y aquí lo que quería yo en este momento era señalarle cómo están estipulados esos 4 grandes apartados. Los hechos, fundamento de derecho,
los medios de prueba y las peticiones. Los 4 elementos principales de una demanda. Entonces, si regresamos, gracias, Mafer, entonces vamos a ver que existe el tercer grupo de requisitos, que son los requisitos formales, que son 3. Lugar y fecha, firmas y copias, que es lo que va en la parte última de la demanda, ustedes lo van a ver. Entonces, continuando, entonces, estos son los 3 grandes grupos de requisitos, que ahora los podemos ir desglosando. Continuamos, por favor. Entonces, si corremos, por favor. Entonces, veamos en primer lugar los requisitos subjetivos o personales. Primero va la designación del juez o tribunal. Aquí se debe de señalar, esto tiene que ver mucho con un tema que vimos de la competencia. Aquí hay que designar el nombre del juzgado al cual vamos a dirigir a nuestra demanda. Debe de ser me permiten un momentito. Disculpas, compañero. Buenas tardes, compañero. Disculpa ahí que solo me estaban preguntando de ahí de coordinación si ya habíamos iniciado. Entonces, les decía que este es el primer elemento subjetivo de la demanda es la designación. ¿Se recuerdan que en la pantalla anterior, en la filmina anterior, habíamos designado los elementos formales? 3, el órgano jurisdiccional, el demandante y el demandado. Ahora aquí los describimos cada uno de esos elementos. Entonces, el primero es la designación del juez o tribunal. Esto tiene que ver con aquel tema que ya vimos en una clase, que es la competencia, por razón de la materia, el territorio, la cuantía y del grado. Esto quiere decir de que acá es donde debemos aplicar los conocimientos de ese tema. Se debe de designar el nombre correcto del juzgado. Y yo debo de presentar mi demanda, plantear mi demanda en razón de la competencia, por razón de la materia, el territorio, de la cuantía y del grado. Segundo, identificación del demandante. Esta identificación del demandante tiene que ver con, ya lo indiqué, con lo estipulado en el numeral 2 del artículo 61. Y ahí en la pantalla está también estipulado que si la persona, el actor, actúa en representación de una persona jurídica colectiva, pues también se debe de cumplir con lo estipulado en el artículo 45. Es decir, que el representante de una empresa, de una persona jurídica colectiva, se debe de identificar con sus datos personales y también debe ejercitar la... Y el artículo 79, que yo les dije que es muy importante que lo leamos, ese nos estipula lo relativo a que se debe señalar un lugar para recibir
expresiones por parte del actor, que ahora es el casillero electrónico. El no presentar casillero electrónico es motivo de rechazo de la demanda. Y después tenemos la identificación del demandado, o sea, el otro sujeto. Esa es la persona contra quien se plantea la demanda. Y acá el artículo 61, numeral 5, nos estipula que se debe de señalar un lugar para notificar al demandado. Sin eso no se plantea, también es motivo de... Y el artículo 79 del código nos estipula que la primera vez hay que señalar un lugar físico demandado para notificarlo. Siempre la primera vez. Ya después, si el demandado comparece al juzgado, él también debe señalar. Entonces, esos son los primeros elementos personales. Ahora voy con los elementos objetivos. Ya señalé los elementos subjetivos o personales, ahora voy con los elementos objetivos. Y aquí son los 4 que ya estipulamos, que es la columna vertebral de toda demanda. Fundamentos de hecho, fijación de medios de prueba y fundamento de derecho y petición. Los fundamentos de derecho ya lo indiqué anteriormente, pero ahora lo vuelvo a ampliar. En la demanda tienen que referirse a los hechos que son el supuesto de la norma, cuya alegación hace el demandante como base de la consecuencia jurídica que pide. O sea, tengo que estipularle yo al juez los fundamentos de hecho, todos los fundamentos en que yo me baso para reclamar el derecho que yo pretendo hacer valer. Aquí en los fundamentos hechos yo voy a hacer ver circunstancias de modo, de tiempo, del lugar, todas esas circunstancias para que el juez pueda entender el motivo de mi demanda. Segundo elemento objetivo, fijación de los medios de prueba. Aquí está lo que yo ya les decía anteriormente. Hay 2 criterios, una fijación genérica y una fijación concreta. Fijación genérica, ¿qué es? Muchos juzgados son del criterio, los jueces, que se pueden señalar de manera general los medios de prueba. Por ejemplo, si voy a proponer testigos, solo voy a decir voy a proponer testigos, no indico los nombres. Por eso se llama genérico. Y voy a fijar cualquiera de los medios de prueba que estipula el artículo 128. Por el contrario, en muchos juzgados está el criterio de la fijación concreta. ¿Qué es eso? Quiere decir de que se debe de individualizar a los testigos. O sea, se debe individualizar cada medio de prueba. Por ejemplo, si yo voy a plantear un reconocimiento judicial, eso está ahí en el artículo 128, es el numeral 4, yo tengo que estipular de una vez sobre qué va a hacerse el reconocimiento judicial. Entonces, existen esas 2 posturas, la fijación genérica y la fijación concreta. Esto tiene que, va concatenado los medios de prueba con lo estipulado en el artículo 107 y 108 del Código Procesal Civil y Mercantil. Yo ya les dije que eso también los debemos de leer. Estos artículos no lo vamos a leer, pero estipulan ambos artículos 107 y 108 que la prueba documental es así, de una vez hay que especificar en la demanda y de una vez hay que acompañarlo. Vuelvo a repetir, la prueba documental, artículo 107, 108, esa prueba, lo que son documentos, esa prueba sí se debe de especificar de una vez en la demanda y se debe de acompañar de una vez. Tenemos esa prueba, sí hay que especificar. Entonces, otro elemento objetivo es el fundamento de derecho. Yo ya lo planteé ya lo expliqué anteriormente, pero ahora lo vuelvo a ampliar. El fundamento de derecho es, yo le debo como actor dar al juez las condiciones jurídicas en las cuales baso mi derecho. Y ojo, dice fundamento de derecho, no dice solo fundamento de ley. Porque muchos abogados incurren en el error. La demanda que yo les presenté incurre en ese error, solo da fundamento de ley, no da fundamento de derecho. Porque ¿qué diferencia hay entre fundamento de derecho y fundamento de ley? Pregunto.
Que en una es el artículo y la otra es o sea, especificar la ley. No. ¿Qué diferencia hay entre derecho y ley, compañero? Ya lo expliqué yo en una clase, pero lo vuelvo a preguntar. Podría ser, licenciado, lo que usted mencionó hace un momento, que, por ejemplo, si es ley, solo nos basamos en la ley. Si es derecho, pueden ser doctrinas, jurisprudencia o principios. Así es, Wendy, porque el derecho es más amplio que la ley. La ley solo es una parte del derecho. Así es, Wendy. Entonces, la ley exige fundamento de derecho, no fundamento de ley. También hay que hacer el fundamento de ley, pues, pero más allá de la ley debe haber fundamento de derecho. Debe haber doctrina, debe haber prudencia, principios generales, costumbres, si hubiera costumbre en la rama de ley. En derecho civil la costumbre no es, no es fundamento, pero en otras ramas del derecho sí. Por ejemplo, te va a presentar una demanda laboral, allá la costumbre sí es fuente de derecho en el derecho laboral, y allá pudiera también señalar costumbre, y hay costumbre laboral ya. Entonces, la ley exige fundamento de derecho. Esto es lo que nos señala el artículo, el 61, numeral 4, y también lo estipula el artículo 106. Y de último tenemos como elemento objetivo la petición. Ya lo leímos, el artículo 106 estipula que se debe señalar de manera clara y precisa las peticiones. Eso también lo estipula el numeral 6 del artículo 61. La petición debe ser clara y precisa y tiene que ser congruente con la relación de hecho. Toda la demanda debe ser congruente. No puedo yo señalar unos hechos, decir otras pruebas que no prueben esos hechos, y la petición que no tenga ninguna relación con los hechos. No, todo debe de ser congruente. Los hechos, los fundamentos de derecho, las pruebas y las peticiones deben de tener una interrelación, debe haber congruencia. No nos debemos de contradecir en uno y otro estos elementos. Y de último tenemos la copias, que es otro de los elementos, el otro grupo de elementos. Corremos, por favor, las copias, el artículo 63, que ya lo hemos indicado, también nos señala que deben de haber copias. ¿Alguien que nos lea el artículo 63? Lo leo. Marian, Dice ¿entendés? copias. Dentro del día siguiente de presentar en forma electrónica la primera solicitud, el interesado deberá acompañar tantas copias claramente legibles en papel común o fotocopia, como partes contrarias hayan de ser notificadas la primera vez. Para el efecto de este artículo se considera como una sola parte los que litiguen unidos y bajo una misma presentación. Entonces, el artículo 63 nos estipula que yo, aparte de la demanda original, yo debo de acompañar copias. Tantas copias como hayan partes totales. Si yo voy a demandar solamente a una persona, pues voy a acompañar una copia para esa persona y una copia que se estipulaba también como lo que dice el 63. El interesado deberá acompañar tantas copias claramente legibles en papel común o fotocopia como partes contrarias hayan de ser notificadas la primera vez. O sea, si hay 3 demandados, debo acompañar 3 copias más. Si son 4 demandados, 4 copias más. Si solo es un demandado, solo una copia. Eso es lo que es. Entonces, eso es, ahora sí, si corremos, Maffer, por favor. Eso es el contenido general de una demanda. Maffer, si corremos la presentación, se lo agradezco un montón. Ahí. Entonces, si vemos, ese es un modelo de demanda de cómo
¿Cómo se puede estructurar una demanda? Vuelvo a repetir lo que dije al inicio. La ley no estipula una forma o un diseño de demanda. No. Nosotros podemos hacer el diseño que nosotros consideremos. La forma no importa. Lo que la ley sí nos deja estipulado es los requisitos que debe llenar esa demanda. Si debe llenar los requisitos de ley. Ahora, la forma ya es algo que nosotros debemos crear. Dixon Quesada, levanta la mano. Muy buenas noches, licenciada. Muchas gracias. Fíjese de que tengo dos preguntas. Una que me surgió ahorita y una que me venía aguantando desde hace un rato. La que se me surgió ahorita es en cuanto a copias. Las copias solo se cuentan por los sujetos procesales de las contrapartes. Solo el número de contrapartes, no más sujetos procesales. Digamos, no más copias para juez o algo así, solo las partes. No, o sea, debe de acompañarse el original, es lógicamente, este es para el juzgado. El original para el juzgado. Exacto. Y las copias son para las contrapartes. Exactamente. Así el número de contrapartes haya. Así, ajá. Okay. Sí, contraparte que antes, ese artículo 63 acaba de sufrir una reforma, porque antes, en el 2022, porque antes también se requería una copia para el archivo para el duplicado de los juzgados. Ahora ya no lo estipula la ley de juzgados, sino solo la copia original para el juzgado y tantas copias como partes vayan a ver. Si hay 5 demandados, 5 copias. Si hay 4 demandados. La pregunta. No, para el archivo ya no, entonces ya es reformado. Esa fue la reforma que hay en el artículo 63. Ahora recuerden ustedes que la tendencia va a ser que todas estas demandas hay que escanearlas. Y por la política cero papel que están siguiendo muchas instituciones por un tema ecológico, ya no se está, y por temas de espacio, ya no se pide la copia para el archivo del juzgado. La otra pregunta que tenía el licenciado, perdón su tiempo. Pero no, usted al contrario, pregunte, porque para eso es este momento, Dixon. Gracias, licenciado. Fíjese de que la otra pregunta es, un error de forma en la demanda. Entonces, obviamente va a ser rechazada la demanda por ir un error, pero el juzgado da previo o de una vez se prescribe ahí o hay que presentar o qué se hace ahí en estas circunstancias, licenciado. Buena pregunta, Dix. En materia civil no existe el previo. A diferencia de otras ramas del derecho, como familia y como laboral, allá la ley estipula previo. En laboral no se puede rechazar una demanda porque no hizo falta un dato, que por ejemplo el actor no haya presentado su estado civil, si era soltero o era casado. Allá le dan un previo, le dice, mire, previo a admitir su demanda, indique cuál es su estado civil. Y le damos el plazo de 3 días para que salga. No, en materia civil no existe el previo. Acá de una vez se rechaza una demanda. Entonces, no cumple con requisitos de cualquiera de los requisitos que estipula el artículo 61, el artículo 63, 79, 106, 107, 108. No se cumple esos requisitos de admisibilidad, de una vez se va a rechazar la demanda inscribida. Estamos hablando de que sí son bastante rígidos los formalismos, entonces acá, o sea, si yo presento algún error en mi documento, puedo perder entonces la demanda y la ocasión de demandar. Sí, que si te la rechazan a uno y todavía hay tiempo, pues puedo volver a presentar la demanda, ¿verdad, Dixon? Ahí no hay problema, la presento nuevamente. Pero vámonos en el caso que ya el tiempo prescribió, sí, ya no, ahí de una vez voy a agotar mi derecho que tenía. Entonces, por eso es que es bien importante eso. Si yo presento hoy una demanda y me la rechazan, corrijo y vuelvo a presentarla, ahí no hay problema. Pero el problema sí es si ya prescribió el tiempo. Ya el tiempo prescribió. Entonces aquí sí importa bastante hacerlo en tiempo y tiempo de sobra por si hay algún error o algo. O bueno, en todo caso sería revisar bien el documento que vaya bien redactado. Pero en caso no, tener algunos días todavía de gracia para poder corregir y volver a presentar antes que prescriba
el derecho. Totalmente de acuerdo. Usted lo ha dicho perfectamente, Dixon. Así es, Muchas gracias, licenciado, por su explicación. así es. Lo civil no existe premio. No cumple con uno de esos requisitos y de una vez se rechaza la demanda. Eso. Eh, Como les digo, en algunas otras ramas del derecho, por ejemplo, civil y familia, allá sí existen previos y entonces le van a indicar que no le van a dar trámite a su demanda hasta que se haya subsanado el error. Pero en civil no existe el previo. Esto es ahora un tema bien importante, Dixon, para aprovecho de decirlo ahí, es cuando ya le notifican al demandado, él lógicamente tiene X días, dependiendo del juicio, para poder contestar la demanda. Entonces, por ejemplo, don Luis Vázquez demandó a don Juan Vargas. Don Luis Vázquez presenta su demanda para demandar a don Juan Vargas. Don Luis Vázquez tiene que llenar estos requisitos de 61, 63, 79, 106, 107, 108 para poder elaborar su demanda. Cuando ya le notifican a don Juan Barrios que lo demandó don Luis Vázquez, él tiene que asumir una procesal, que eso ya lo vamos a ver en una próxima clase. Pero solo es para explicar esto. Entonces, don Juan Barrios tiene que contestar la demanda en su momento. Era la demanda que tiene que responder a lo que don Luis Vázquez le demandó. Entonces, don Juan Barrios va a hacer algo que se llama contestación de la demanda. Él no va a hacer la demanda, que la demanda la hizo el actor, don Luis Vázquez, pero él va a contestar la demanda. Ese memorial de contestación de la demanda debe llenar los mismísimos requisitos de la demanda. ¿Cuáles? 61, 63, 79, 106, 107. Y aquí sí es garrafal un error. Si yo cometo un error al contestar la demanda, aquí sí mi plazo se me vence y ya no va a haber la oportunidad de corregir. El actor sí tuvo. El ejemplo que ponía, no llenó un requisito, no importa, pero vuelvo a presentar mi demanda otra vez y estoy en tiempo, no hay problema. El demandado no. El demandado, al contestar la demanda, debe llenar los mismísimos requisitos de la demanda. Y él sí comete un error y puede perder de una vez el derecho del deber. Sí, Dixon, lo vuelvo a escuchar. Gracias, licenciado. ¿Y para contrademandar? Si, digamos, procede una contrademanda, ¿tendría que ser en ese mismo tiempo o la contrademanda sí tiene más temporalidad? Ahí se me está adelantando usted al tema, Dixon, pero le voy a responder. O sea, que está bonito, ya me interesa. Exactamente. El demandado, cuando contesta la demanda, una de las actitudes que también puede hacer es contrademandar. Puede solo contestar la demanda. O sea, ¿qué es contestar la demanda? Es solo contradecir la pretensión del actor. Pero puede también, a la par de contestar la demanda, también puede contrademandar, que es lo que usted se me adelantó. ¿Y qué es la contrademanda? La contrademanda es lo que en la ley se llama reconvención. Reconvención, o sea, reconvenir es contrademandar. ¿Y qué es reconvenir o contrademandar? ¿Qué es lo que yo no digo? Es en el momento que voy a contestar mi demanda, no solo voy a contradecir lo que el actor me dijo, eso no es mentira lo que usted dijo, es falso lo que usted dijo, sino bueno, me va a decir, mire, no, momento, quien tiene el derecho soy yo lo voy a demandar a usted. Eso se llama reconvenir. Y eso también hay que hacerlo en la demanda. Y aquí, si uno, al contestar la demanda, incurre en error, aquí sí ya el derecho se puede perder porque ya no va a haber plazo otra vez para... No sé si que lo aclaré, Dixon, o lo confundí más. A usted. No, bastante claro, fíjese, licenciado, porque digamos entonces el demandado acá en este sentido tiene que actuar
de manera más discreta, en el sentido de poner más atención a su temporalidad, ¿verdad? Y obviamente que va a ser su abogado, pero el abogado tiene que actuar de una sola vez porque, por decirlo de una forma muy coloquial, solamente tiene un tiro. Y si lo falla, pues si falla esta situación, entonces se puede perjudicar mucho más a su patrocinado. Así es, usted lo dijo muy bien, porque volvemos al tema. El actor vino, presentó su demanda, se la rechazaron y la vuelve a presentar, no hay ningún problema. Pero el demandado no. El demandado, cuando contesta la demanda o cuando va a reconvenir, él se equivoca, le rechazan su memorial y perdió su oportunidad de contestar la demanda. Así es. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. No, al contrario, a usted porque da la oportunidad. Buena pregunta para poder ampliarlos. ¿Dudas, comentarios, compañeros? ¿Dudas, comentarios de este tema? No, gracias. Entonces, para resumir, bueno, en primer lugar, ahí les dejo, hay un memorial de demanda. Debemos de leerlo, estudiarlo, analizarlo, porque es es un documento que vamos a preguntar en el examen final. Entonces, es importante que lo leamos. Si, compañeros, en el transcurso de la lectura, del análisis, ustedes tienen dudas, las anotan y en cualquiera de las clases, ustedes con toda la confianza del mundo me preguntan y yo voy respondiendo a las dudas que tengamos. Entonces, porque lo ideal es esto, pues, que lo ideal hubiera sido que en una clase, que esa es la dinámica, ¿verdad? Nos sentemos, hagamos una demanda, redactar, pero como las clases ahora solamente son virtuales, pues no hubo esa oportunidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En nuestra casa, practiquemos, copiemos, redactemos. Vuelvo a repetir, si tienen ustedes dudas, no porque ya no sea ese tema, ya no voy a solventar dudas. Ustedes tienen dudas, me indican y vamos solventando las dudas. Lo importante es que ustedes lean, estudien eso. También queda como tarea que leamos del artículo 61, 63, 79, 106, 107, 108 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esos son artículos muy importantes para la presentación de una demanda. Y en conclusión, es muy importante pues que la demanda la practiquemos y por razones de tiempo yo estaría concluyendo, pero no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Este material también nos lo va a hacer llegar, ¿va, licenciado? Sí, esto el día de hoy de una vez vamos a a darles una copia para que ustedes pues puedan tener la presentación. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Dudas, comentarios, compañeros? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Yo solo quisiera hacerle una consulta en relación al tema de la virtualidad. Perdón. Por ejemplo, yo tengo problemas para llegar a mi casa antes de las 5:30 y veo que su curso siempre empieza a las 5:30. Rodolfo, disculpe, viera que ¿Sí? se escuchó entrecortado, ya no le escuché bien. ¿Qué me decía? En relación al problema de qué decía. No, en relación al tema del horario de la clase, yo veo que usted empieza a las 5:30 en punto. Y pues yo a esa hora todavía vengo de camino a mi casa y así como ahorita vine hace como 10 minutos y yo quisiera consultarle, tomando en cuenta que, por ejemplo, ahorita está terminando la clase a las 6:40, si no existiera la posibilidad al menos de empezar tal vez a las -15 o -10, porque yo, al menos yo vengo en moto, pero mi casa está un poquito retirada del trabajo, entonces me cuesta un poquito y así como las clases de la semana pasada, pues un poco, ya solo lo último vine a escuchar, ¿verdad? Entonces quisiera consultarles si es posible que tal vez corriera un poquito la hora de inicio de clases, tal vez a las 6:10 o -15.
para al menos recibir un poquito más de clase aquí en mi casa, ¿va? Porque al menos vengo en moto, entonces no es como que pueda prestar mucha atención o ir apuntando algo, ¿va? En relación a eso, mi respuesta, Arnulfo, es efectivamente yo trato de ser muy puntual, es mi obligación. Sí, doy unos 10 minutos después de la clase para que ingresen algunas personas. Hoy hice un repaso muy, muy general de la clase del día viernes y son esos 10 o 15 minutos espera hoy, ¿verdad? Pero o sea, mi responsabilidad es empezar de manera puntual y yo lo que tendremos que hacer es si alguna persona está grabando o alguien está tomando nota, que le pueda dar la copia de esos 10 que se dieron, ¿verdad? Entonces, pero sí trato de empezar puntual porque a mí difícilmente me alcanza el tiempo hoy porque eh, lo traté de hacer un poco resumida la clase porque sé que ustedes también tienen otras clases y ya va a estar el examen, pero sí siempre puntual y doy esos 10 minutos de espera, creo que es lo necesario, Nurko, pero sí sería de pedirle apoyo a otros compañeros que puedan auxiliarle en esa parte. Está bien, muchas gracias, licenciado. No, qué gusto de saludarlo, Arnulfo. Edwin, levanta la mano. Licenciado, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Aquí solo con una pregunta, pero no relacionada a la clase del día de hoy, más que todo a la forma de evaluar suya en línea. ¿Cómo va a ser el proceso, Lick? ¿O qué método usa usted? Se lo agradezco, Lick. Gracias por la respuesta. Pues ahorita tengo que creer que nunca se había dado, yo nunca he examinado en línea, compañeros, es la primera vez, de hecho ustedes saben que yo estoy en contra de esto, ustedes ya les he expresado mi particular punto de vista con el respeto de lo que piensen. Igual Yo de hecho estoy también no muy a favor de las clases virtuales, ustedes saben que si por mí fuera, yo fuera a clases presenciales todas las veces, pero sabemos también la necesidad que hay de poder darlas de esta manera, pero sí tengo que crear el examen, Edwin, porque no, es hace muy poco tiempo que nos dijeron de que había que hacerlo de manera virtual, pero va a ser en las modalidades que todos lo estipulan. Yo estoy pensando hacer un grupo número de preguntas. Ustedes saben que yo he criticado mucho las preguntas de falso y verdadero y respuestas múltiples. Ustedes me han oído ya reiteradas ocasiones, pero ahora es la modalidad que tengo y entonces voy a hacer un número de preguntas y dejar unos 2 minutos por cada número de preguntas. Por ejemplo, si voy a hacer 20 preguntas, estaría dando máximo de 40 minutos de tiempo, dependiendo del número de preguntas, así el tiempo para la respuesta. Van a ser, la modalidad acá tendrá que ser respuesta múltiple, subrayar y esas modalidades que, aunque no estoy de acuerdo, ustedes saben que, ustedes ya me han escuchado muchas veces cuál es mi punto de vista de eso, pero es la modalidad en la que lo tengo que hacer, ¿verdad? No sé si respondía a su pregunta, Ed. Sí, gracias, Lick. La verdad que estoy igual que usted, yo estoy en contra de eso de examinarse en línea y no recibir clases presenciales. Estoy en la misma línea que usted, pero muy amable por su respuesta, Lick. Se lo agradezco mucho. No, gusto de saludarle. José Andrés. ¿Qué tal, Lick? Mire, no solo es un comentario, si tal vez usted no tiene mucha experiencia haciendo exámenes así de manera virtual. Yo uso mucho en mi trabajo lo que es Gemini y creo muchos exámenes usando Gemini. Solo le tiro a Gemini las preguntas y que es para un examen de la universidad o algo así, y Gemini me crea de una vez el formulario. Para que lo tenga en cuenta, para que es más fácil hacerlo así. Gracias, Andrés, muy amable por su entonces, lo voy a tomar en Gemini, voy a tomar en cuenta, pero eso es le agradezco mucho, ¿eh? Gracias. Dixon nuevamente levanta la mano. Licenciado, fíjese de que con este tema ya es hablando fuera de clase, ¿verdad? Pero con este tema de la virtualidad, queda responsabilidad de cada uno repasar. Ahí realmente usted está dando las clases geniales, bastante buenas, y queda en responsabilidad de cada uno el querer aprender, ¿verdad?
y el que surta efecto en cada uno todo esto. Sí, realmente no es lo mismo estar en presencial y sentir esa presión de estar ahí, pero bueno, nos tocó así, pues hay que entrar, es decir, que realmente uno se tiene que adaptar a lo que va, ¿verdad, licenciado? Y si así es lo que se dicta hoy, pues hay que entrarle. Realmente es bastante engorroso para muchos que no, yo al menos, les soy sincero, yo antes de entrar a esta carrera, yo no había usado tanto la computadora y he ido aprendiendo, ¿verdad? Con esto de los exámenes, a mí me dificultó bastante los primeros semestres que fueron totalmente virtuales. Y se me caía, se me trababa el teléfono y todo esto, ¿verdad? Ahora hay que ver realmente en qué plataforma va a hacer usted su examen virtual, si va a ser por Meet o va a ser por otra plataforma, ¿verdad? Lo que sí le pido, Lick, es de que ya que usted lo va a hacer, que realmente pida ayuda, colaboración a alguien que realmente le pueda asesorar bien con una plataforma que vaya a soportar el número de personas que somos, que no se vaya a caer o se vaya a trabar, porque sí sucedía bastante eso, ¿verdad? Y sucedía bastante, a veces se caían o se quedaban trabados los exámenes, entonces hubieron muchas dificultades. Se lo digo nada más como un comentario y como algo que ya sucedió, ¿verdad? Que ya hay antecedentes de ello. Ah, qué bueno que me lo explique, yo le agradezco un montón. Y el día miércoles, porque para las personas que entraron un poquito tarde, incluyendo a Arnulfo, informarles de que acordamos de que si no tienen clases de otro curso, el día miércoles vamos a tener el repaso. Día miércoles tenemos un repaso y como la misma palabra lo dice, repaso no es para ir a aprender cosas nuevas, compañeros. Esto debe de ser un ejercicio en la cual las dudas que tengamos de lo que hemos leído, de lo que hemos estudiado, eso es lo que debemos de preguntar, lo que debemos ir a solventar dudas. No es para ir a aprender tema nuevo, no, eso no. No es la dinámica ni la función de este juego. Porque muchos van a preguntar cosas como que es una clase nueva. No, eso es para solventar dudas nada más. Tenemos 4 puntos en este programa y sobre esos 4 puntos es que vamos a ir a la clase. Licenciado, aprovechando, me surgió la duda porque ya calendaricé el tema de los parciales ahí para tener el orden. Estaba viendo que su examen está programado a las 5:30. A las 5:30 vamos a empezar entonces. No, también di esa información que íbamos a empezar jueves 6 de la tarde. Ah, perfecto. Muchas gracias. Gracias. José Andrés. Perdón, Lee, creo que dejé levantada mi mano. Va, perdón. Entonces, compañeros, ¿alguna duda sobre el tema, sobre lo que sea, previo a terminar la clase? Ya, hoy, pues de una manera extraña me sobraron unos 10 minutos, pero tenemos dudas o algo sobre el tema. Hoy hablamos sobre la demanda o algún otro tema y dudas que tengamos y si no, vamos a ir dando por vea la clase, pero los escucho. No habiendo dudas, compañeros, entonces quedamos el día miércoles. Nos vemos. Primero, que tengan una feliz noche, un gusto saludarles, buen provecho, buen regreso a casa para los que no hemos regresado a casa y que Dios les bendiga y éxitos el día de mañana en el examen. Dios les bendiga. Y que no se nos olvide. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches, sí, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche.